Voy a contarte la impactante historia de cómo mi marido usó un préstamo a mi nombre para pagar los lujos de su amante, y cómo le di la vuelta a la situación, dejándolo sin nada. No te lo puedes perder. Zaira siempre había sido una soñadora. Desde pequeña, creaba en su mente escenarios perfectos para el futuro, donde cada detalle reflejaba sus deseos más profundos. Cuando se mudó a la espaciosa casa en Valencia con Ander, sintió que ese era el primer paso para hacer realidad sus sueños. La casa era hermosa, amplia, llena de posibilidades. Pero, como todo en la vida, no era perfecta. Había una habitación en particular que le incomodaba. Un área olvidada, sin un uso definido, un espacio que parecía no pertenecer al resto de la casa. Cada vez que pasaba por allí, Zaira se imaginaba transformándolo en algo especial. Tal vez un taller, una oficina acogedora o incluso un refugio privado, un lugar solo para ella. Pero los días eran cortos, el tiempo se escurría entre los dedos y la rutina siempre terminaba imponiéndose. El trabajo exigía, las cuentas llegaban, y esa reforma, que alguna vez pareció tan importante, quedó relegada a un segundo plano. Algún día lo haré, se repetía cada vez que el pensamiento cruzaba su mente. Ander, en cambio, parecía ver las cosas de otra manera. Nunca había prestado mucha atención a esa habitación, pero, de repente, empezó a hablar sobre hacer cambios. Al principio, sus comentarios eran sutiles, casi despreocupados. Ese espacio está muy desaprovechado, ¿no crees? Zaira estaba de acuerdo, pero el tema moría ahí. Hasta que Ander empezó a insistir más. Si reformáramos esta habitación, la casa se revalorizaría muchísimo. ¿Has visto los precios que están alcanzando las propiedades en esta zona? Ella lo escuchaba, pero siempre encontraba una excusa para posponerlo. Reformar es complicado, Ander. Cuesta mucho, da dolores de cabeza. Él nunca discutía directamente. Solo lanzaba nuevas ideas sin parecer insistente. Siempre con un tono casual, siempre entusiasmado. Pero imagínalo. Un espacio bonito, justo como siempre has querido. Siempre dices que te falta un rincón solo para ti. Sería perfecto. Zaira esbozaba una sonrisa, pero evitaba el tema. Por más tentadora que fuera la idea, sabía que no era el momento. Pero Ander no se rendía. Con el paso de las semanas, su entusiasmo creció. Ahora no solo hablaba de la reforma, sino que también traía referencias, mostraba imágenes de proyectos similares y mencionaba empresas que podrían hacer el trabajo. Mira esto, amor. Este espacio era más pequeño que el nuestro y mira lo que hicieron. Quedó increíble. Zaira miraba, admitía que era bonito, pero aún no estaba convencida. No sé. Parece una inversión demasiado grande. Entonces, Ander cambió de estrategia. Pedí un presupuesto, solo para tener una idea. No cuesta nada, ¿verdad? Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Pediste un presupuesto? Sí. Solo para hacernos una idea. Y, mira, no es tan caro como pensábamos. Zaira suspiró. Sabía que, a estas alturas, él no dejaría el tema. Ander, amor, escúchame. Esta casa fue un sueño para nosotros. Y si podemos mejorarla, ¿por qué no hacerlo? Tú siempre te esfuerzas por este hogar, te mereces que también te devuelva algo. Ella lo observó por un momento. La manera en que hablaba, cómo le brillaban los ojos al presentar la idea. Ander realmente parecía creer que era lo mejor que podían hacer. Y no sé, solo piénsalo con cariño, ¿sí? Sonrió él. Zaira asintió, pero en el fondo sabía que el tema estaba lejos de cerrarse. Y tenía razón. En los días siguientes, Ander siguió insistiendo. Cada vez más convincente, cada vez más decidido. Hasta que, poco a poco, la resistencia de ella empezó a debilitarse. Y, sin darse cuenta, Zaira empezó a considerar la posibilidad. Zaira pasó días pensando en la propuesta de Ander.
La idea de reformar la habitación olvidada de la casa siempre había estado en su mente, pero nunca fue una prioridad. Siempre había una cuenta por pagar, un compromiso urgente, una razón para posponerlo. Se había acostumbrado a dejar sus deseos para después, y esta era solo una de esas cosas que parecían destinadas a quedar en el futuro. Pero Ander no pensaba así. Se aseguraba de mencionar el tema en cada oportunidad. Al principio, sus sugerencias eran sutiles. Que este espacio podría quedar increíble si lo reformáramos, comentaba casualmente. Ella solo asentía, sin darle demasiada importancia. Pero, con el tiempo, él se volvió más insistente. Si invertimos en esta habitación, nuestra casa se revalorizará mucho. ¿Has visto cómo están subiendo los precios de los inmuebles en esta zona? Zaira estaba de acuerdo, pero siempre encontraba un argumento para retrasar la decisión. Una reforma es mucho trabajo, Ander. Y mucho dinero también. No sé si vale la pena ahora. Él nunca la presionaba directamente. En cambio, seguía alimentando la idea, siempre desde un nuevo punto de vista. Pero imagina. Un espacio hermoso, justo como siempre has querido. Siempre dices que te falta un rincón solo para ti. Ella sonreía, pero cambiaba de tema. No quería comprometerse. Hasta que Ander empezó a actuar de forma diferente. Ahora no solo hablaba de la reforma, sino que también le mostraba imágenes de proyectos similares, sugería posibles cambios y hasta mencionaba profesionales que podían hacer el trabajo. Mira este antes y después. El espacio era muy parecido al nuestro, y mira cómo quedó después de la reforma. Increíble, ¿verdad? Zaira miraba las fotos y admitía que el resultado era bonito. Pero aún dudaba. Ander, no sé. Parece una inversión demasiado grande. Pedí un presupuesto, dijo él, como si fuera un detalle sin importancia. ¿Pediste un presupuesto? Sí. Solo para hacernos una idea. No cuesta nada, ¿verdad? Zaira suspiró. Él no iba a dejarlo. ¿Cuánto costaría esta reforma? Ander le mostró algunos números. No era una cantidad absurda, pero tampoco era poco dinero. ¿Y si lo hacemos poco a poco? Sugirió ella. Podría salir más caro. Lo mejor sería pagarlo todo de una vez y dejar que el contratista se encargue de todo de una sola vez. Así no queda la casa en obra eternamente. Ella reflexionó. Tenía que admitir que él tenía razón en eso. ¿Pero cómo lo vamos a pagar? Estaba pensando en pedir un préstamo. Ya hablé con el banco y parece una buena opción. Eso tranquilizó un poco a Zaira. Si él ya había revisado todo eso, tal vez no era una mala idea. Así que, después de tantas conversaciones, finalmente dijo, está bien. Hagámoslo. Ander sonrió, satisfecho. Y no te vas a arrepentir. Pero, detrás de esa emoción, había algo más. Ander no estaba pensando en la casa. De hecho, ni siquiera tenía intención de gastar ese dinero en la reforma. Él ya sabía exactamente a dónde iría esa suma. Al día siguiente, Ander apareció con una expresión frustrada. Y tenemos un pequeño problema, dijo con un suspiro. Zaira lo miró, preocupada. ¿Qué pasó? Intenté pedir el préstamo a mi nombre, pero el banco no lo aprobó. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No lo sé bien. Tal vez por mi crédito, o porque ya tengo otros financiamientos. Solo sé que lo intenté, pero no funcionó. Ella se sorprendió. ¿Y ahora? Ander tomó su mano y la miró a los ojos. Podrías intentarlo a tu nombre. ¿A mi nombre? Y sí, tu crédito es mejor que el mío. Lo aprobarán enseguida. Ella dudó. ¿Pero yo tendré que pagar? Él rió y negó con la cabeza. Claro que no. Yo te ayudo con las cuotas. No voy a dejar que cargues con esto sola.
Solo necesito que esté a tu nombre por la burocracia. El tono seguro de él disipó las dudas de Zaira. Después de todo, estaban casados. No tenía sentido que le mintiera sobre algo así. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ya calculé todo. En cuanto termine la reforma, nuestra casa valdrá aún más. Es una inversión para los dos. La duda de ella disminuyó. Tenía sentido. Está bien. Lo intentaré. Y así lo hizo. En los días siguientes, reunió los documentos y presentó la solicitud al banco. Como era de esperarse, la aprobación llegó rápido. Cuando el dinero se depositó en la cuenta, Ander parecía más emocionado que nunca. Ahora solo hay que pasarlo al contratista y empezar la reforma. Sin cuestionar, Zaira transfirió todo el dinero a él. En cuanto cierre los últimos detalles, la obra comenzará, él le aseguró. Ella sonrió, aliviada. Finalmente, su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Lo que no sabía era que, en el teléfono de Ander, otra conversación ocurría al mismo tiempo. Mi amor, ya conseguimos el dinero. Ahora sí, podemos disfrutar. El mensaje fue enviado a otra mujer. La amante de Ander. Pasaron los días y Zaira empezó a notar la demora. Al principio, no se preocupó demasiado. Sabía que las reformas requerían tiempo y planificación. Pero lo que debía ser una breve espera comenzó a alargarse más de lo normal. La primera semana intentó no pensar mucho en el asunto. Confiaba en que Ander estaba resolviendo todo, como prometió. Pero a medida que los días pasaban sin ningún avance en la obra, la inquietud empezó a crecer. «Ander, ¿cuándo empieza la obra?», preguntó casualmente mientras cenaban. Él estaba distraído con el celular y tardó un segundo en responder. «Ah». El contratista dijo que hubo un retraso en la entrega del material. Pero ya lo está solucionando. Ella asintió, aceptando la explicación. Pero la semana siguiente, el lugar seguía exactamente igual. Ningún movimiento, ninguna señal de reforma. «Amor, ¿has hablado con el contratista?». Ander suspiró, como si estuviera cansado del tema. «Sí, claro. Pero tuvo otro problema. Parece que una obra anterior se retrasó, así que la nuestra tuvo que ser reprogramada». A Zaira le pareció un poco sospechoso. «¿Pero no puede al menos empezar con algo?», pregunté, pero dijo que sin todo el material en el lugar, no tiene sentido comenzar. No le gustó la respuesta, pero decidió esperar un poco más. Solo que los días seguían pasando y nada cambiaba. «Ander, esto está empezando a parecer extraño. ¿Estás seguro de que ese contratista es confiable?». Él puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. «¿Crees que contrataría a alguien sin referencias?». «Ya te dije, estas cosas toman tiempo». Zaira se mordió el labio, incómoda. «Entonces pásame su contacto, quiero hablar directamente con él». Ander soltó una risa baja, negando con la cabeza. «Amor, ¿de verdad quieres estresarte con eso?». «Yo ya lo estoy solucionando». Ella suspiró. Él tenía razón en una cosa, no quería estresarse. La rutina ya era lo suficientemente agotadora y, sinceramente, prefería dejar que él se encargara de eso. Pero por dentro, algo empezaba a incomodarla. Otra semana pasó y la reforma seguía inexistente. Ahora Ander parecía molesto cada vez que ella mencionaba el tema. «¿Qué quieres que haga, Zaira?». «No puedo obligar a los tipos a venir más rápido». Ella sintió un nudo de frustración, pero no quería pelear. «Solo quería que me mantuvieras informada, estoy haciendo lo posible, ¿vale? Solo confía en mí». Y, una vez más, lo dejó pasar. Una noche, Zaira estaba aburrida. Ander había salido a resolver algo y, sin mucho que hacer, decidió usar su computadora para ver algo. Siempre la dejaba en la sala y ella ya la había usado varias veces antes. Apenas encendió la pantalla,
Apareció una notificación en la esquina. Un correo. Confirmación de cita Salón Bell FM. El asunto llamó su atención y automáticamente hizo clic. El mensaje detallaba un servicio completo: peluquería, manicura, cuidado de la piel. Un verdadero día de belleza. Y todo a nombre de Ander. Parpadeó varias veces, sorprendida. Por un momento, su corazón se aceleró. Pero, en lugar de preocupación, una oleada de emoción la invadió. ¿Él había reservado eso para ella? Zaira sonrió sola. Ese hombre. Después de toda la confusión con la reforma, ¿será que estaba preparando una sorpresa? Tal vez una cena especial, una renovación de votos. La idea la emocionó. Hacía tiempo que no tenían un momento especial así. Cerrando el correo, se recostó en el sofá, imaginando cómo sería. Lo que no sabía era que la verdad era muy diferente de lo que imaginaba. Pasaron los días y Zaira esperó. Con cada nueva conversación con Ander, la expectativa crecía dentro de ella. Estaba segura de que en cualquier momento él revelaría la sorpresa. Tal vez estaba esperando la fecha exacta, planeando algo especial. Observaba atentamente cualquier pista. Una mirada distinta, un gesto fuera de lo común, cualquier señal de que él estaba preparando algo para ella. Pero Ander seguía igual. Ni un comentario, ni una referencia al salón, nada. El primer día, pensó que solo intentaba mantener el misterio. El segundo, comenzó a preguntarse si estaba esperando que ella mencionara algo primero. El tercero, ya estaba impaciente. Sentada en el sofá, lo miraba disimuladamente mientras él revisaba el celular, completamente ajeno a lo que pasaba por su cabeza. ¿Esperaba que simplemente apareciera en el salón sin saber nada? Tal vez planeaba llevarla de sorpresa. Pero los días siguieron pasando y nada ocurrió. Ninguna mención al correo. Ninguna pista. Ninguna sorpresa. Entonces, un pensamiento inquietante comenzó a crecer en su mente. ¿Y si eso no era para ella? La duda se instaló como una chispa encendiendo algo dentro de Zaira. Al principio, intentó ignorarla. No tenía sentido. ¿Por qué Ander reservaría algo así para otra persona? Pero cuanto más intentaba alejar ese pensamiento, más volvía con fuerza. ¿Y si ese correo no era un secreto romántico, sino un secreto sucio? La inquietud comenzó a transformarse en una molestia real. De repente, muchas pequeñas cosas que no había notado antes empezaron a encajar. Su actitud evasiva, su tono irritado cuando ella preguntaba demasiado, sus desapariciones sin explicación. La reforma nunca empezó. El dinero desapareció. Y ahora esto. Zaira sintió el pecho oprimido. La respuesta estaba justo frente a ella. Aquel salón no era para ella. Al principio, el impacto la hizo sentirse paralizada. Por un momento, se quedó simplemente mirando a la nada, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había sido tan ingenua? Pero el dolor de la decepción pronto dio lugar a algo mucho más intenso. Rabia. Si Ander pensaba que ella era lo suficientemente tonta como para no darse cuenta, estaba muy equivocado. Su sangre hirvió, y su primer impulso fue confrontarlo de inmediato. Pero entonces, una idea surgió, tan repentina como irresistible. Iría al salón. Si Ander estaba pagando por un día de belleza, entonces ella misma se encargaría de aprovecharlo. Zaira sintió una sonrisa irónica formarse en sus labios. Si aquello era para otra mujer, tendría el placer de arruinar sus planes. Ahora, solo quedaba esperar el día señalado. Y se aseguraría de llegar antes de que él pudiera darse cuenta. Zaira llegó al salón con la espalda recta y la cabeza en alto. No dejaría que su rabia se notara. Aquella era su venganza, y se aseguraría de disfrutarla al máximo. Al acercarse a la recepción, sintió un ligero nudo en el estómago, pero no dudó. Buenos días. Tengo una reserva, dijo con un tono seguro.
La recepcionista sonrió y pidió el nombre. Está a nombre de mi esposo. Ander. La mujer tecleó en el sistema y pronto encontró la reserva. Y sí, aquí está. El paquete completo ya fue pagado por adelantado. ¿Podemos comenzar? Zaira sonrió. Por supuesto. Fue conducida al área de atención. A partir de ese momento, se permitió relajarse. No porque estuviera tranquila, sino porque quería saborear cada detalle de aquella situación absurda. Si su esposo pretendía gastar dinero en consentir a otra mujer, que primero financiara a su esposa. La sesión comenzó con su cabello. Lavado, hidratación profunda, corte y cepillado. Luego, las uñas. Después, cuidado facial. Todo meticulosamente realizado por los mejores profesionales del salón. Zaira no escatimó en detalles. Eligió los tratamientos más sofisticados, los servicios más completos, aquellos que garantizarían que cada centavo gastado allí valiera la pena. Mientras disfrutaba, sentía cómo crecía su adrenalina. El verdadero espectáculo estaba por venir. El tiempo pasó, y entonces escuchó la puerta del salón abrirse con prisa. Buenas tardes, dijo una voz masculina. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Ander. Zaira permaneció sentada, observándolo discretamente a través del espejo frente a ella. Estaba al lado de su amante, tomándola de la mano, y parecía algo apresurado. Demasiado tarde, querido. Se acercó a la recepción sin imaginar siquiera que su esposa ya estaba allí. Tengo una reserva a mi nombre. Ander, dijo con naturalidad. La recepcionista tecleó rápidamente en el sistema, pero su expresión cambió a una ligera confusión. Señor, su reserva ya ha sido utilizada. Ander se sobresaltó. ¿Cómo dice? Su paquete ya está en uso. Se inclinó sobre el mostrador, todavía sin entender. Y debe haber un error. Acabo de llegar. La recepcionista entonces señaló el interior del salón. La señora allí ya está disfrutando de los servicios. Ander siguió la dirección del dedo de la recepcionista y, cuando sus ojos encontraron a Zaira, su cuerpo se tensó. Ahí estaba ella, sentada con calma, las uñas recién pintadas brillando bajo la luz del salón, el cabello impecable y una sonrisa afilada en el rostro. El impacto fue evidente. Su rostro perdió color, y su mano, que antes sostenía la de su amante, cayó a su costado. El salón entero se sumió en un tenso silencio. Zaira se levantó lentamente, sin apartar la mirada de él. ¡Qué escena tan hermosa, Ander! Su voz era baja, pero cargada de veneno. Ander abrió la boca, pero no logró decir nada. La amante, a su lado, miraba de Zaira a él, esperando una reacción. Dime algo, Zaira cruzó los brazos. ¿Cómo conseguiste dinero para pagar un día de belleza para tu amante, pero no para comenzar la reforma de nuestra casa? Su silencio fue la respuesta. ¿Te quedarás callado ahora? Ironizó Zaira. Vamos, Ander. Explícamelo. Él tragó en seco, desviando la mirada. ¿Yo, con el dinero del préstamo? Lo interrumpió ella, cortando cualquier intento de excusa. Ander bajó la cabeza, derrotado. La amante suspiró con impaciencia y puso los ojos en blanco. Esto ya estaba acordado, ¿no? Y dijo con desdén. Se suponía que ibas a resolver este problema antes de que ella se enterara. Zaira soltó una risa sarcástica. ¿Así que lo sabías? La amante alzó una ceja. Por supuesto que lo sabía. Me dijo que ya estaba todo arreglado, que se encargaría de ti y que pronto estaríamos libres de este teatro de matrimonio. Zaira miró a Ander, esperando alguna reacción. Él mantuvo la mirada baja, sin atreverse a mirarla. Eres más patético de lo que imaginaba, dijo Zaira con desprecio. Luego, se volvió hacia la recepcionista, ignorándolos por completo.
Todos los servicios que recibí hoy ya fueron pagados, ¿cierto? La recepcionista asintió. Sí, señora. Todo fue pagado por adelantado. Zaira sonrió y miró de nuevo a su esposo. Perfecto. Porque él fue quien pagó. La recepcionista simplemente asintió, sin entender completamente lo que sucedía, pero aceptando la información. Zaira tomó su bolso y se acomodó el cabello impecable. Va, y Ander. Espero que te sobre dinero para pagar los servicios de ella también. Porque, por lo que veo, tu querida no parece muy dispuesta a compartir la cuenta contigo. La amante dio un paso atrás, cruzando los brazos. Va, arréglatelas, Ander. Ese es tu problema. Ander la miró, confundido, como si esperara algún tipo de apoyo. Pero la mujer solo le dirigió una última mirada de desprecio antes de girarse y salir del salón sin volver la vista atrás. Ahora, él estaba completamente solo. Zaira esbozó una última sonrisa y caminó hacia la puerta. Nos vemos en el juzgado, querido. Y con eso, salió del salón, dejando a Ander allí, derrotado, cargando con el peso de su propia traición. Zaira no perdió tiempo. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café tranquilamente, tomó el teléfono y realizó la llamada que cambiaría todo. Quiero solicitar el divorcio, dijo a la abogada, con voz firme y decidida. Del otro lado de la línea, la profesional pidió más detalles. Zaira explicó todo, la traición, el desvío de dinero, la farsa de la reforma. Tomó un préstamo a mi nombre y lo usó para mantener a otra mujer, enfatizó. Quiero que pague por esto. La abogada escuchó atentamente y le aseguró que tenía un caso sólido. Además del adulterio, estaba el asunto financiero, lo que hacía que la situación de Ander fuera aún peor. Podemos demandarlo por daños materiales y morales, explicó la abogada. Utilizó un dinero obtenido por ti para fines personales sin tu consentimiento. Exigiremos que devuelva el doble del monto prestado. Zaira sonrió. Perfecto. Quiero que sienta en el bolsillo el peso de su propia traición. Ander intentó revertir la situación. En la primera semana después del escándalo del salón, él apareció en su casa, golpeando la puerta como un hombre desesperado. Zaira, por favor, escúchame. ¿Podemos arreglar esto? Ella abrió la puerta, pero no para conversar. Solo para mirarlo con indiferencia antes de decir, aquí no vuelves a pisar. Y luego cerró la puerta en su cara. Él insistió durante días, enviando mensajes, tratando de llamar. Pero Zaira no cedió. Lo que había terminado, estaba terminado. Pasaron los meses y la batalla judicial se desarrolló. Ander intentó argumentar en el tribunal que nunca tuvo la intención de perjudicarla, que las cosas se salieron de control, que fue un error. Pero los hechos estaban en su contra. La abogada de Zaira presentó todas las pruebas, los extractos bancarios, los registros del préstamo, el dinero transferido a su cuenta y, por supuesto, el humillante detalle del dinero usado para mantener a la amante. Ander se removía en su asiento mientras escuchaba todo. La vergüenza estampada en su rostro. El día de la audiencia final, el juez no tuvo dudas. El acusado deberá restituir a la demandante el doble del monto desviado, además de asumir los gastos judiciales. La decisión cayó sobre Ander como un peso aplastante. Se quedó pálido, sin reacción. ¿El doble del monto? Ya tenía dificultades financieras antes, ¿y ahora tendría que pagar el doble? No había salida. Salió del tribunal destrozado, mientras Zaira levantó la cabeza y caminó afuera con la certeza de que había ganado. Ander terminó solo, endeudado y sin nadie a quien recurrir. Zaira, en cambio, salió de allí libre, lista para empezar de nuevo. Sin cargas innecesarias. Sin un hombre que nunca la mereció.